Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero continuar con el tema del aprendizaje en la música, como continuando con el video anterior. Si no han visto el video anterior, estuve hablando sobre el tema del talento y como todo el esfuerzo que hay detrás de una persona que realmente aprende a tocar bien un instrumento. Si no lo han visto, entonces se los dejo abajo en la descripción para que pasen y lo vean. Ahora el tema del que quiero hablar hoy es un poquito diferente y sale un poco del tema del video pasado. Y es que uno puede ver muchas personas que le dedican muchísimo tiempo a la música y realmente no son tan buenas. Y uno puede ver otras personas que no le dedican tanto tiempo y sí realmente logran hacer muchísimas cosas. Ahí es donde realmente yo sí he visto personas que son muy talentosas, que por ejemplo nunca han hecho nada que tenga que ver como con estudiar canto o algo así, y cogen y cantan y les sale la voz supremamente bonita y les suena muy bien y como que su cuerpo intuitivamente hace las cosas de la manera correcta. Mientras que otras personas tienen que trabajar mucho para poder encontrar esa forma correcta de hacer esas mismas cosas. Inclusive hay personas que practican durante muchísimo tiempo y realmente nunca cogen las cosas por el lado que es. Entonces pues realmente, a pesar de estudiar y practicar, no logran realmente llegar al nivel que están buscando. Lo que quiero hacer con este video es contarles un poco mi experiencia frente al tema y tal vez darles algunos consejos que les puedan ayudar a que esto no les ocurra a ustedes. Una de las cosas que a mí me ayudó a evitar esta clase de inconvenientes fue que conocí una cosa que se llama Técnica Alexander cuando estaba en la universidad. Por puro accidente la conocí. En la universidad había una materia que se llamaba Técnica Alexander y uno la podía inscribir, era un solo crédito y yo la inscribí de una. Y seguí yendo casi que todos los semestres, fui por lo menos a un par de sesiones y muchos semestres iba todas las semanas a sesiones de Técnica Alexander. Y realmente fue algo que a mí me cambió la vida, fue algo que me ayudó muchísimo. No solo para la música, sino para muchísimas cosas más. Y que realmente si ustedes averiguan y encuentran algo de Técnica Alexander cerca de ustedes, los recomiendo muchísimo. Como con muchísimas otras cosas, no es para todo el mundo, pero realmente para alguien que hace música o alguien que está interesado en aprender a utilizar su cuerpo para algo en específico, ya sea cantar, tocar un instrumento, lo que sea, esto es algo que realmente les puede funcionar muchísimo. La Técnica Alexander lo que me ayudó a mí a hacer fue como conocer un poco mejor mi cuerpo. No ser mal pensado, no de esa manera. Dejen de ser mal pensados. Conocer un poco mi cuerpo ya como en cuanto al uso de los músculos y al funcionamiento del cuerpo y manejar eso de una manera que fuera más efectiva para mí a la hora de tocar un instrumento. Básicamente lo que pasaba en las clases de Técnica Alexander es que uno se paraba con el profesor y con los compañeros y el profesor lo hacía uno reflexionar sobre la manera en que utilizaba el cuerpo. A través de cosas que él decía, lo podía hacer uno reflexionar o podía uno acomodar y moverle el cuerpo de una manera que lo pusiera uno a pensar y a sentir hacia adentro. Generalmente uno tiene la sensación del tacto como imaginariamente desarrollada hacia afuera. Entonces uno toca una superficie y uno la siente y está dura o está fría o está caliente. No sean mal pensados, no, ya. Dejen de ser mal pensados, pero así como uno siente hacia afuera, uno también puede sentir un poco hacia adentro. Uno puede sentir cómo está uno acomodado. Si uno cuando uno le duele algo, uno puede sentir que le está doliendo, pero uno también puede sentir cuando está tensionado. Cuando uno tiene la espalda tensionada, cuando uno tiene el cuello tensionado, los músculos en general tensionados, uno lo siente. La Técnica Alexander a mí me ayudó a desarrollar un poco más ese sentido y eso me ayudó a la vez a mejorar mi técnica en el canto. Eso me ayuda hoy en día a practicar más fácil guitarra, como practicar de una manera más efectiva la guitarra. Y también me ayuda a reflexionar y como a partir del análisis encontrar cuáles son como las fallas que yo tengo o me da ideas para probar cosas nuevas que tal vez me puedan funcionar mejor. Entonces mi recomendación un poco es que antes de empezar a practicar o mientras están practicando traten de ser un poco más conscientes sobre el cuerpo como tal, sobre cómo están acomodados, si tienen una postura como relajante o si están supremamente apretados. Si cuando están tocando se están apretando más todavía, si los músculos que están utilizando se están apretando y les están doliendo al final. Hay dolores musculares que tienen que ver con el desgaste por usar los músculos, pero hay muchas veces tocando instrumentos que las personas se lastiman es por utilizar los músculos que no son. Entonces muchas veces el enfoque de la práctica para mí termina siendo es encontrar la forma como más efectiva de hacer las cosas. ¿Cómo hago yo para tocar de esta manera sin que realmente se me aprieten los músculos y que pueda hacerlo durante más tiempo?
Finalmente decidí hablar un poco sobre ese tema porque hay muchos comentarios relacionados con quiero aprender a tocar más rápido, me puedes recomendar ejercicios, o quiero aprender a cantar más alto, me puedes recomendar ejercicios. Y obviamente pues hay ejercicios que sirven para esas cosas, pero antes de hacer esos ejercicios a veces hay que tener una mentalidad como más clara de qué es lo que uno está tratando de hacer, porque si la meta es solamente poder tocar más rápido o cantar más alto, usualmente el resultado no es tan bueno. La meta debe ser poder tocar más rápido pero relajado, o poder cantar más alto pero relajado, como que uno no se tenga que esforzar tanto para poderlo hacer. ¿Por qué? Porque sí hay una forma de hacerlo que es más tranquila y menos estresante para el cuerpo, pero no es tan fácil de encontrar esa forma de hacer las cosas bien. Para que me entiendan, les voy a dar un ejemplo con este bajo que está acá a la mano. ¿Por qué el bajo? Porque estaba ahí. Por ejemplo, una cosa que suele pasar mucho con esa clase de instrumentos es que las personas tienen que abrir la mano y no lo pueden hacer bien. Entonces tienen que hacer este movimiento que es supremamente tranquilo, ahí no se me estresa la mano ni nada, y separar los dedos. Pero no lo pueden hacer así, sino que hacen algo como así. Y cuando cogen el instrumento se les aprieta toda la mano, desde la muñeca, la palma, todo queda súper apretado, entonces ya uno no abre más. Cuando uno suelta la mano puede abrir mucho más. Entonces, bueno, igual uno generalmente no va a tocar así, pero el cuerpo realmente no tiene una reacción intuitiva que sirva. Por alguna misteriosa razón, el cuerpo le dice a uno que tiene que hacer las cosas de la manera que no es. Entonces uno tiene que cantar más alto. Vamos a dejar el bajo por acá por ahora. Uno hace lo mismo cuando tiene que cantar alto. Entonces uno tiene que llegar a una nota bien alta y en vez de relajarse, que es lo que le va a ayudar a uno a cantar más arriba, terminas apretando todo el cuello, la garganta, y precisamente por hacer todas esas cosas es que no puede cantar alto. Y son cosas que uno siente que el cuerpo le está pidiendo. Entonces tratar de entender por qué el cuerpo le está a uno dando esa indicación y de pronto por qué no sirve, y como pensarlo de una mejor manera muchas veces ayuda a que realmente uno sí pueda aprenderlo a hacer. Si uno tiene en la cabeza que esa tensión que uno hace en el cuello o que esa tensión que uno hace en las manos es la forma de aprenderlo a hacer mejor, pues uno no avanza. Mientras que si uno entiende que realmente si uno quiere tocar más rápido tiene que soltar los dedos más, o sea, como tener mayor velocidad y flexibilidad. Obviamente también necesita uno más fuerza, pero no tiene que estar haciendo un montón de tensión acá y acá en esta zona o en esto para poder tocar rápido, sino que todo tiene que estar bastante suelto. Y si uno quiere subir, pues uno tiene que mantener esa parte, o sea, el cuello y todo esto también relajado. El problema es que esto es supremamente fácil de decir, pero supremamente difícil de interiorizar. Y así uno ya sepa que lo tiene que hacer y que tiene que estar relajado, cuando uno ya lo va a hacer no le funciona. Ahí es donde realmente debería uno enfocar la práctica, en que realmente uno pueda hacer las cosas de una manera diferente. Si uno no puede tocar rápido, a veces es porque uno lo está tocando mal, es porque uno no está moviendo los músculos de la manera adecuada. Si uno no puede cantar tan alto, a veces se trata de cantarlo diferente. Uno no está poniendo y acomodando los músculos de la manera que es efectiva, sino uno está acomodando los músculos de una manera que duele o que cansa o que no sirve. Un ejemplo de algo en lo que yo todavía fallo es en el tema de los vibratos. Entonces, Vamos el bajo otra vez. para hacer un vibrato, una de las formas adecuadas de hacerlo y efectivas de hacerlo es usar la muñeca. Y uno simplemente, a ver, no sé si se alcanza a ver, hace como este movimiento, y este movimiento lo ayuda a uno a que haga el vibrato o que haga el bend. Yo cuando estoy tocando en la mitad de una canción y quiero hacer eso, muchas veces no lo puedo hacer. Termino apretando el antebrazo y ya no me funciona. Ya trato de girar la muñeca y ya no se mueven los dedos como deberían moverse. Yo sé qué es lo que debería hacer, pero todavía no he practicado lo suficiente como para que mi cuerpo siempre lo coja por el lado que es. Entonces a veces no me funciona, a veces sí estoy como más caliente y está todo el cuerpo respondiendo bien y me funciona mejor. Dejemos el bajo acá. Para eso, por ejemplo, sirve el tema de calentar. Entonces con la voz sirve. Entonces es calentar y estirar los músculos, estirar la boca, estirar la lengua. Todo eso sirve. Lo mismo con los instrumentos, estirar los brazos, estirar las manos, los dedos, todo para que realmente el cuerpo quede acomodado de la mejor manera posible. Así es menos probable que la intuición del cuerpo sea equivocada, que uno termine como por reacción haciendo las cosas mal. Pero así uno termina haciendo las cosas mal, siempre hay formas de realmente repensarlo y experimentar y como probar algo diferente que realmente le ayude a uno a hacerlo, a encontrar la forma de hacerlo bien. Y ese es el siguiente tema que me parece que es supremamente relevante
y que es la mayor razón por la que hay muchas personas que, a pesar de dedicarle mucho tiempo a la música, no desarrollan realmente habilidades así como muy llamativas o muy sorprendentes. Y eso se debe muchas veces a que uno tiene mucho miedo y como que uno piensa mucho en lo que los demás opinan. Entonces, por ejemplo, cuando uno va a cantar, uno idealmente necesitaría un espacio donde nadie lo está escuchando a uno y uno puede hacer las cosas más horribles y los ruidos más feos que uno se le puedan ocurrir. ¿Por qué? Porque eventualmente, si uno quiere cantar algo que uno no puede cantar en ese momento, uno va a sacar un gallo, uno va a desafinarse, uno va a sacar la voz de una manera que no debería, o sea, como que uno no quiere escuchar a alguien haciendo eso. Y si uno sabe que uno no quiere escuchar eso, pero sabe que uno lo va a cantar y lo van a escuchar, no sé, los vecinos, pues ya para uno es incómodo, entonces uno tiende a no hacerlo. Peor aún cuando uno ya sabe cantar de alguna manera y uno ya es conocido o ya los compañeros o los amigos saben que uno canta o las personas que están alrededor de uno saben que uno canta y uno empieza a practicar cosas que no sabe hacer, entonces empieza a cantar mal. Entonces la gente empieza a hacer uno Como ahí, ¿qué le pasa? O sea, ¿se no cantaba bien? Pero es que uno está practicando algo nuevo y si uno está practicando algo nuevo, pues es inevitable que uno lo haga mal al principio. Muchas personas simplemente se quedan repitiendo lo que ya saben hacer. Entonces, si es con la guitarra, se saben algunas canciones y algunas personas se quedan con las canciones que ya se saben y las siguen repitiendo una y otra vez. O los ejercicios que ya les salen bien, los siguen haciendo una y otra vez. Si uno se la pasa practicando lo que ya sabe hacer, es poquito lo que avanza. Si uno empieza cada vez a practicar cosas nuevas y cosas diferentes y cosas que realmente sí le cuestan a uno trabajo, es mucho más el progreso que uno empieza a ver. En mi experiencia dictando clases, el 90% de las personas que me dicen no, es que no llego a esas notas altas, nunca practican esas notas altas o las practican mucho menos que el resto de las cosas. Y tiene todo el sentido del mundo. Si uno va a tratar de cantar arriba y le sale un gallo horrible y suena terrible, pues uno no lo sigue haciendo. Pero entonces ese es el problema, uno no lo sigue haciendo, entonces nunca encuentra la forma adecuada de hacerlo. Cuando uno está practicando, a veces es más importante la mentalidad que uno tiene que realmente cómo uno le está saliendo en ese momento. Uno tal vez está tratando de tocar algo que es muy rápido y le sale terrible, no se entiende nada de lo que uno está tocando. Eso lo va a hacer a uno sentirse mal si uno está como enfocado solamente en eso. Si uno está enfocado en sentir que realmente el cuerpo está reaccionando de una mejor manera, pues uno va a estar un poco menos estresado porque no suena perfecto. Eventualmente lo va a poder hacer sonar mejor, pero de pronto hoy todavía no es el día que me sale mejor. Pero si yo siento que ya me estoy sintiendo más cómodo, eso es más importante. Para mí como músico siempre ha sido como más útil y como más relevante que yo esté estudiando, siendo consciente de lo que estoy haciendo y con objetivos muy claros en mente, que no necesariamente son solamente tocar más rápido o cantar más alto. Puede ser cantar más alto pero con más comodidad, o cantar igual de alto pero con mayor comodidad. Puede ser tocar más rápido pero con más comodidad, o con más tranquilidad, o puede ser tocar a la misma velocidad pero que yo esté más tranquilo haciendo. Pensando los objetivos ya de esta manera es un poquito más fácil avanzar y progresar rápidamente. Ahí también obviamente hay que ser creativo, hay que tratar de ser creativo y tratar de disfrutar lo que uno está haciendo, que a veces es un poco difícil, pero para mí sí es bastante claro en ese momento que una de las barreras más complicadas en este aspecto es el miedo. Es una de las razones por las que es más fácil aprender cuando uno está más pequeño, porque uno no le da tanto miedo. Si uno tiene 5 años, uno no asume que uno no debería dar asco tocando un instrumento. Cuando uno tiene 20 y uno coge una guitarra, uno ve a otras personas que tienen menos de 20 años que tocan increíblemente bien y pues uno siente que ya da asco. Y uno ya piensa muchísimo más en la opinión de los demás. Uno ya está mucho más enfocado en lo que los demás piensan de mí. Cuando uno está más pequeño, uno piensa menos en eso. Y uno se preocupa menos por ser malo en, no sé, con un instrumento. Obviamente también hay personas que desde pequeños empiezan a tratar de cantar y llegan, no sé, los amigos a decirle Deje de gritar, canta horrible. y pues hasta ahí fue su intención de cantar. Muchas personas ahí es donde se frenan. Los que eventualmente aprenden a hacer las cosas son los que, a pesar de que les dicen esas cosas, siguen practicándolo. Como para resumirlo en 2 puntos, es simplemente tratar de sentir mucho el cuerpo cuando uno practica y tratar de vencer ese miedo a hacer las cosas mal.
tratar de tocar con tranquilidad y saber que uno tiene que hacerlo mal muchas veces antes de hacerlo bien. Y hay que practicar mucho las cosas que uno hace mal, porque si uno practica las cosas que ya hace bien, no mejora. Si ustedes practican mucho y todavía no pueden hacer las cosas, es porque las están haciendo mal. Están practicando mal y el tiempo que llevan practicándolo no lo han aprovechado al máximo. La reacción a eso puede ser como no, entonces ya abandono esto porque ya lo practiqué mucho tiempo mal. Pero la reacción, digamos, más adecuada sería como ya lo hice de esta manera, ya sé que no me funcionó de esta manera, entonces lo voy a hacer de otra manera. Si se acostumbran a hacer eso, va a ser inevitable que empiecen a ser un poco más creativos con su forma de estudiar, empiecen a ser un poco más receptivos con las críticas que les hagan los demás y empiecen a mejorar muchísimo más rápido. Obviamente eso también depende muchísimo del tiempo que le puedan dedicar y por eso les recomendaba en el video pasado que traten de tomar un instrumento cuando realmente le puedan dedicar muchísimo tiempo, cuando realmente se puedan enfocar un buen tiempo en aprender a utilizarlo y aprender a manejarlo y aprender a utilizar su cuerpo con el instrumento. Bueno, no sé si eso es del todo claro, pero ya el video está un poco largo, entonces vamos a dejar hasta ahí el tema. Espero que esos consejos les sirvan. Si tienen más dudas sobre esta clase de cosas, pueden dejarlas abajo en los comentarios. Antes de acabar, si quiero hacer algunas observaciones sobre el canal. No sé si se han dado cuenta, pero en este momento estoy usando una cámara nueva. De pronto se ve un poquito diferente el video. En el video acústico pasado ya estaba usando esta cámara, pero no había logrado como enfocarla tan bien. Y también esa cámara ya la empecé a utilizar para la próxima versión metal que está ya casi lista. Pero precisamente porque la cámara es nueva y de pronto me demoró un poquito más en editarla. Pero así el video no esté listo en los próximos días. El sábado ya sale a la venta la versión metal nueva. De pronto ya sale en Spotify de una vez, en iTunes, en Google Play. Entonces si están impacientes por escucharla, ya la van a poder escuchar este fin de semana. Y el video sí lo tendré listo lo más pronto posible, pero no estoy seguro si realmente lo tenga listo para el sábado. Fuera de eso, hay muchas personas que me han pedido, que me han estado escribiendo que haga el tema de Dragon Ball Super nuevo. Hace un par de semanas salió el nuevo opening. Desafortunadamente yo ya tenía un tema pendiente y estaba ya bastante avanzado con ese tema, que es el que va a salir. Aún así yo ya empecé a trabajar en el tema de Dragon Ball Super. Si me siguen en Instagram, hace unos días en las historias de Instagram puse algunos fragmentos. Síganme en Instagram, ahí estoy subiendo bastantes cosas que no estoy subiendo en ningún otro lado. También en Facebook estoy publicando relativamente seguido y siempre estoy haciendo como sesiones de preguntas en Facebook, entonces también pueden pasar por allá a revisar. Y bueno, creo que no es más por ahora, así que no olviden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video. Matané.